Hay algo que cambia completamente la dinámica emocional entre un hombre y una mujer. El momento en que ella percibe que él ya no está tan interesado como antes. Y la mayoría de los hombres nunca llega a entender lo que realmente ocurre en la mente femenina cuando eso pasa. Porque mientras una mujer siente que tiene tu atención garantizada, muchas emociones permanecen dormidas. Tu presencia parece segura, tus mensajes parecen predecibles, y tu interés parece algo que siempre estará ahí. Pero cuando ella empieza a notar que algo cambió, que ya no la buscas igual, que ya no reaccionas como antes, o que tu energía emocional ya no gira alrededor de ella, algo comienza a moverse dentro de su mente. Y aquí está la verdad incómoda que muchos hombres nunca escuchan. Algunas mujeres solo empiezan a valorar realmente a un hombre cuando sienten que están perdiendo el acceso emocional que tenían sobre él. En este video vas a descubrir cómo reacciona una mujer cuando percibe que has perdido el interés, qué emociones suelen aparecer primero y por qué algunas cambian radicalmente su comportamiento cuando dejan de sentirse el centro de tu atención. También entenderás por qué muchos hombres arruinan esta situación, reaccionando desde la ansiedad o la necesidad emocional, sin darse cuenta de que el cambio de energía ya estaba provocando un impacto psicológico mucho más fuerte de lo que imaginaban. Porque al final, cuando una mujer siente que un hombre realmente está dejando de interesarse, no solo cambia la conexión, también cambia la forma en que ella empieza a verlo. Uno, lo primero que siente es curiosidad. Cuando una mujer comienza a percibir que has perdido el interés, la primera emoción que suele aparecer no es tristeza, enojo ni desesperación, es curiosidad. Porque mientras tu atención era constante, ella sabía exactamente qué esperar de ti. Sabía que probablemente responderías, buscarías conversación o mostrarías interés de alguna manera. Pero cuando ese patrón cambia, su mente lo detecta inmediatamente. Y entonces aparece la pregunta: ¿qué está pasando? Empieza a notar que ya no escribes igual, que ya no reaccionas de la misma forma, que tu energía parece diferente, y cuanto menos entiende el motivo de ese cambio, más empieza a pensar en ello. Eso es algo que muchos hombres no comprenden. Creen que una mujer solo reaccionará si siente emociones intensas desde el primer momento. Pero la realidad es que la curiosidad suele ser el primer paso hacia una reacción emocional más profunda, porque el cerebro humano presta mucha atención a los cambios inesperados, especialmente cuando esos cambios vienen de alguien cuya atención parecía garantizada. De repente, ella comienza a observar más. Analiza tus respuestas. Presta atención a tus redes sociales. Intenta descubrir si estás ocupado, si conociste a alguien más o si simplemente dejaste de sentir lo mismo. Y mientras más intenta encontrar respuestas, más espacio empiezas a ocupar en su mente. El problema es que muchos hombres destruyen este efecto porque regresan demasiado rápido buscando validación emocional. No soportan el silencio y vuelven a actuar exactamente como antes. Y cuando eso ocurre, la curiosidad desaparece. Los hombres emocionalmente fuertes entienden que los cambios de comportamiento generan preguntas, y las preguntas generan atención. Además, cuando una mujer siente que ya no puede predecirte completamente, empieza a observarte con más interés del que tenía cuando tu atención era completamente segura. Al final, cuando una mujer percibe que has perdido interés, lo primero que suele sentir es curiosidad, porque antes de cualquier otra emoción necesita entender por qué aquello que parecía tan seguro ya no parece igual. 2. Empieza a preguntarse si hay otra mujer. Después de la curiosidad, una de las preguntas más comunes que aparece en la mente de muchas mujeres es bastante simple. ¿Habrá otra mujer? Cuando una mujer estaba acostumbrada a recibir tu atención y de repente nota que tu comportamiento cambió, su mente busca explicaciones. Y una de las primeras posibilidades que suele considerar es que alguien más haya captado tu interés. No importa si existe otra mujer o no. Lo importante es que la posibilidad comienza a existir en su imaginación. Y eso genera impacto emocional. Mientras tu atención parecía garantizada, ella no tenía necesidad de pensar en competencia emocional.
Pero cuando percibe distancia, menos interés o menos búsqueda por tu parte, el cerebro empieza a llenar los espacios vacíos con preguntas. ¿Con quién habla ahora? ¿Está conociendo a alguien? ¿Ya no soy tan importante para él? Y cuanto menos respuestas tiene, más trabaja la imaginación. Muchos hombres no entienden esto porque creen que una mujer indiferente simplemente seguirá adelante sin pensar demasiado. Pero cuando existía conexión emocional previa, los cambios suelen generar cuestionamientos internos, especialmente si tu interés era evidente antes. Otro detalle importante es que la incertidumbre emocional suele tener mucho más impacto que las respuestas claras, porque cuando ella no sabe exactamente qué está pasando, presta más atención, observa más, analiza más, piensa más, y todo eso aumenta tu presencia mental. El problema es que muchos hombres arruinan este proceso buscando confirmación emocional demasiado rápido. Vuelven a perseguir atención, reaccionan impulsivamente y eliminan cualquier duda que estaba creciendo en la mente de ella. Los hombres emocionalmente fuertes entienden que cuando una mujer siente que podría estar perdiendo tu interés, automáticamente empieza a reevaluar tu valor emocional. Y la posibilidad de que otra mujer ocupe tu lugar suele acelerar ese proceso. Al final, cuando una mujer percibe que has perdido el interés, una de las primeras cosas que suele preguntarse es si alguien más apareció en tu vida. Y muchas veces esa simple duda es suficiente para que empiece a pensar en ti mucho más de lo que lo hacía antes. 3. Empieza a observarte mucho más de cerca. Una de las reacciones más comunes cuando una mujer percibe que has perdido el interés es que, en lugar de alejarse emocionalmente de inmediato, comienza a prestarte mucha más atención. Y esto suele sorprender a muchos hombres, porque mientras ella sentía que tenía tu atención asegurada, no necesitaba observar demasiado tus movimientos. Tu comportamiento era predecible, sabía qué esperar de ti, pero cuando nota que algo cambió, su nivel de atención aumenta automáticamente. Empieza a fijarse en detalles que antes ignoraba. Observa tus redes sociales con más frecuencia. Presta atención a tus horarios. Analiza cómo respondes. Nota cambios en tu energía. Y muchas veces comienza a buscar señales para entender qué está ocurriendo realmente. Porque cuando una persona deja de comportarse como siempre, el cerebro naturalmente intenta encontrar explicaciones. Eso es exactamente lo que sucede aquí. La incertidumbre hace que ella se vuelva más consciente de tu presencia. Muchos hombres creen que perder interés automáticamente hará que una mujer los olvide. Pero cuando existía una conexión emocional previa, el efecto suele ser el contrario. El cambio de comportamiento llama su atención. Y cuanto más atención presta, más empieza a pensar en ti. Otro detalle importante es que muchas mujeres no muestran esta reacción de manera evidente. No siempre te escribirán directamente ni admitirán que están observando más. A menudo lo hacen en silencio. Intentan entender la situación antes de actuar, y mientras más difícil les resulta descifrarte, más curiosidad emocional desarrollan. El problema es que muchos hombres rompen este proceso porque vuelven demasiado rápido buscando respuestas o validación. Sin darse cuenta, eliminan el misterio que estaba despertando interés nuevamente. Los hombres emocionalmente fuertes entienden que cuando una mujer deja de sentirse completamente segura sobre tu interés, empieza a mirar con más atención aquello que antes daba por sentado. Al final, cuando una mujer percibe que has perdido el interés, muchas veces comienza a observarte mucho más de cerca, porque ahora necesita entender algo que antes nunca tuvo que cuestionarse, si realmente está perdiendo el lugar que ocupaba en tu vida. 4. Empieza a valorar más tu atención. Una de las cosas más curiosas de la psicología humana es que muchas personas solo valoran plenamente algo cuando sienten que ya no lo tienen garantizado, y eso también ocurre con la atención masculina. Mientras una mujer siente que puede contar con tu interés en cualquier momento, es fácil acostumbrarse a él. Tus mensajes, tu presencia y tu energía se convierten en parte normal de su rutina emocional. Pero cuando percibe que tu interés está disminuyendo, algo cambia. De repente, la atención que antes parecía común empieza a sentirse más valiosa. Ahora nota tu ausencia. Nota que ya no buscas conversación igual. Nota que ya no reaccionas de la misma manera.
y empieza a comparar cómo era antes con cómo es ahora. Esa comparación genera impacto emocional. Muchos hombres creen que dar más y más atención hará que una mujer los valore más. Pero la realidad es que el exceso de disponibilidad muchas veces reduce el valor percibido. Valor, porque aquello que parece ilimitado rara vez se aprecia con la misma intensidad. En cambio, cuando una mujer siente que tu atención ya no está completamente asegurada, comienza a verla desde otra perspectiva. Empieza a recordar detalles, momentos, conversaciones, y poco a poco entiende que tu interés tenía más valor del que pensaba. Otro detalle importante es que esto no ocurre necesariamente porque quiera perderte de inmediato. Ocurre porque el cerebro humano presta más atención a los cambios que a la estabilidad constante. Y cuando tu energía cambia, ella lo nota. El problema es que muchos hombres, al ver una pequeña reacción, vuelven inmediatamente a buscar validación emocional. Regresan al mismo comportamiento que tenían antes y eliminan el impacto psicológico que se estaba creando. Los hombres emocionalmente fuertes entienden que el valor percibido crece cuando existe equilibrio entre presencia e independencia emocional. Al final, cuando una mujer percibe que has perdido interés, muchas veces comienza a valorar tu atención mucho más que cuando la tenía disponible todos los días, porque ahora comprende que aquello que parecía seguro quizá ya no lo sea tanto. 5. Empieza a cuestionar su propio valor emocional. Cuando una mujer percibe que un hombre ha perdido el interés, algo muy interesante ocurre dentro de su mente. Deja de enfocarse únicamente en él y comienza a cuestionarse a sí misma. Hasta ese momento, ella estaba acostumbrada a recibir tu atención. Tu interés parecía estable, predecible y constante. Pero cuando nota que algo cambió, una pregunta empieza a aparecer silenciosamente. ¿Qué pasó para que él cambiara? Y muchas veces esa pregunta termina convirtiéndose en algo más personal. ¿Hice algo mal? ¿Ya no le parezco atractiva? ¿Dejé de ser importante para él? Esto no significa que todas las mujeres reaccionen igual, pero cuando existía una conexión emocional, es común que aparezca una evaluación interna. Porque cuando alguien cuya atención parecía segura comienza a alejarse, el cerebro intenta encontrar explicaciones. Y una de las primeras cosas que muchas personas hacen es mirar hacia sí mismas. Por eso algunas mujeres comienzan a prestar más atención a su apariencia, a sus conversaciones contigo o a comportamientos pasados. Intentan identificar el momento exacto en que las cosas cambiaron. Lo interesante es que mientras tu interés parecía garantizado, quizás ella nunca tuvo que pensar demasiado en tu valor emocional. Pero cuando siente que podría perder tu atención, empieza a analizar la situación desde una perspectiva completamente diferente. Muchos hombres no entienden este proceso y creen que una mujer simplemente deja de sentir si nota distancia. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario. El cambio despierta reflexión emocional. Eso no significa que debas alejarte para provocar reacciones. La idea es entender cómo funciona la percepción humana. Al final, cuando una mujer siente que has perdido interés, una de las primeras batallas ocurre dentro de ella misma. Porque antes de preguntarse si te está perdiendo a ti, muchas veces empieza preguntándose por qué dejó de ocupar el mismo lugar en tu atención. 6. Puede intentar recuperar tu atención sin decirlo directamente. Cuando una mujer percibe que has perdido el interés, no siempre reaccionará de forma abierta o directa. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. En lugar de decir claramente que te extraña o que nota tu distancia, intenta recuperar tu atención de maneras mucho más sutiles, porque el orgullo suele jugar un papel importante. Muchas mujeres no quieren sentirse vulnerables, ni admitir inmediatamente que les afecta el cambio. Entonces buscan formas indirectas de comprobar si todavía tienen impacto sobre ti. Puede empezar a reaccionar más a tus publicaciones, responder historias que antes ignoraba, buscar conversaciones casuales, o encontrar excusas aparentemente simples para volver a aparecer en tu vida. A primera vista, estos comportamientos pueden parecer insignificantes, pero psicológicamente tienen sentido. Cuando una persona siente que está perdiendo atención, muchas veces busca señales de que todavía conserva cierta importancia emocional,
y cuanto más evidente era tu interés en el pasado, más extraño puede resultarle el cambio. Lo interesante es que muchas mujeres hacen esto sin darse cuenta completamente. No siempre es una estrategia consciente. A menudo es una reacción emocional natural ante la posibilidad de perder una conexión que daban por segura. Mientras tanto, muchos hombres cometen un error importante. Apenas reciben una pequeña señal, vuelven inmediatamente a perseguir atención como antes, y al hacerlo eliminan el cambio de dinámica que estaba generando reflexión emocional. Los hombres emocionalmente equilibrados entienden que no toda reacción debe interpretarse como una invitación para volver a actuar desde la necesidad. A veces una reacción es simplemente una señal de que la otra persona está intentando entender lo que está pasando. Al final, cuando una mujer percibe que has perdido interés, es común que trate de recuperar parte de tu atención, pero en lugar de decirlo directamente, suele hacerlo a través de pequeños comportamientos que revelan algo importante. Tu cambio de actitud ya comenzó a tener un impacto emocional en ella. 7. Empieza a pensar en ti más de lo que lo hacía antes. Una de las reacciones más inesperadas para muchos hombres es que, cuando una mujer percibe que han perdido el interés, a menudo comienza a pensar más en ellos que cuando recibía atención constante. Parece contradictorio, pero tiene una explicación psicológica sencilla. Mientras tu interés era evidente y predecible, no había muchas preguntas que responder. Ella sabía dónde estabas emocionalmente. Sabía que probablemente la buscarías, responderías o mostrarías interés, pero cuando eso cambia, aparece la incertidumbre, y la incertidumbre ocupa espacio mental. De repente empieza a preguntarse qué ocurrió. Recuerda conversaciones pasadas, analiza interacciones recientes y trata de encontrar señales que expliquen tu cambio de actitud. Y cuanto más intenta entenderlo, más piensa en ti. Esto sucede porque la mente humana presta más atención a las situaciones que no tienen una respuesta clara. Cuando algo parece resuelto, deja de ocupar espacio mental. Pero cuando aparece una duda, el cerebro vuelve a ella una y otra vez. Por eso, muchas mujeres comienzan a recordar momentos que antes parecían normales. Conversaciones, detalles, pequeñas experiencias compartidas. Y esos recuerdos adquieren un peso emocional diferente. El problema es que muchos hombres no permiten que este proceso ocurra naturalmente. Apenas sienten distancia o incertidumbre, vuelven a buscar validación y respuestas inmediatas. Sin darse cuenta, eliminan la reflexión emocional que estaba comenzando a desarrollarse. Los hombres emocionalmente maduros entienden que no necesitan perseguir constantemente para permanecer presentes en la mente de alguien, porque la presencia emocional no siempre nace del contacto constante. A veces surge precisamente cuando una persona empieza a notar la ausencia. Al final, cuando una mujer percibe que has perdido interés, muchas veces comienza a pensar más en ti, porque ahora existen preguntas, dudas y emociones que antes no estaban presentes. Y cuanto más intenta entender lo que cambió, más espacio empiezas a ocupar dentro de sus pensamientos. 8. Empieza a compararte con otros hombres. Cuando una mujer percibe que has perdido el interés, una reacción muy común es que comience a compararte con otros hombres de una forma que antes no hacía. Mientras tu atención estaba garantizada, era fácil asumir que siempre estarías ahí. Tu presencia se convirtió en algo familiar, algo que parecía formar parte natural de su rutina emocional. Pero cuando nota que algo cambió, su percepción cambia también. Ahora empieza a observar con más atención las diferencias entre tú y los demás hombres que conoce. Compara conversaciones, compara actitudes, compara la forma en que la hacías sentir. Y muchas veces descubre cosas que antes daba por sentadas. Quizás otros hombres le escriben, pero las conversaciones no tienen la misma profundidad. Quizás recibe atención, pero no experimenta las mismas emociones. Quizás encuentra interés, pero no siente la misma conexión. Y es precisamente esa comparación la que puede hacer que tu valor emocional aumente en su mente. La psicología humana funciona mucho por contraste. Es difícil apreciar completamente algo cuando está presente todos los días, pero cuando desaparece o cambia, resulta más fácil evaluar el impacto real que tenía. Por eso muchas mujeres empiezan a valorar aspectos de un hombre después de sentir que él ya no está tan interesado como antes.
no porque él haya cambiado completamente, sino porque ahora ella lo está observando desde una perspectiva diferente. El error que muchos hombres cometen es intentar competir constantemente por atención. Creen que deben demostrar más, hacer más o perseguir más para destacar. Pero en muchos casos, lo que realmente permite que una mujer vea tu valor es la distancia emocional que le da espacio para comparar. Los hombres emocionalmente seguros entienden que no necesitan convencer a todo el mundo de su valor, porque el valor auténtico suele hacerse evidente con el tiempo. Al final, cuando una mujer percibe que has perdido interés, muchas veces comienza a compararte con otros hombres, y en ese proceso puede descubrir que ciertas cualidades que antes consideraba normales eran mucho más difíciles de encontrar de lo que imaginaba. 9. Puede sentir celos, aunque no lo admita. Cuando una mujer percibe que has perdido el interés, una emoción que puede aparecer de forma inesperada es el celo emocional. Y muchas veces ni siquiera ella quiere admitirlo. Mientras sentía que tu atención estaba dirigida hacia ella, no existía una amenaza real. Sabía que ocupaba un lugar importante en tu atención y eso le daba una sensación de seguridad emocional. Pero cuando nota que algo cambió, su mente comienza a imaginar posibilidades. ¿Estás hablando con otra mujer? ¿Hay alguien más captando tu interés? ¿Ya no ocupa el mismo lugar que antes? Y aunque no tenga pruebas concretas, esas preguntas pueden generar incomodidad emocional. Lo interesante es que estos sentimientos no siempre aparecen porque exista una relación formal o un compromiso. A veces surgen simplemente porque una persona estaba acostumbrada a recibir cierta atención y ahora siente que podría perderla. La posibilidad de ser reemplazada suele tener un impacto psicológico más fuerte de lo que muchos imaginan. Por eso algunas mujeres comienzan a prestar más atención a tus redes sociales, a las personas con las que interactúas o a cualquier señal que pueda indicar que tu interés está dirigido hacia otro lugar. Sin embargo, pocas lo admitirán directamente. El orgullo, la autoestima y el deseo de mantener el control emocional hacen que muchas intenten ocultar esos sentimientos. Por fuera pueden parecer completamente tranquilas. Por dentro pueden estar intentando entender por qué la situación les afecta tanto. El error de muchos hombres es interpretar cualquier señal de celos como una prueba definitiva de amor o interés profundo. La realidad es más compleja. Los celos pueden aparecer por diferentes razones y siempre deben entenderse dentro del contexto de la relación. Lo importante es comprender la reacción psicológica. Al final, cuando una mujer percibe que has perdido el interés, puede experimentar celos porque la posibilidad de perder tu atención la obliga a enfrentar una realidad que antes parecía imposible, que quizás ya no ocupa el mismo lugar en tu mundo que ocupaba antes. 10. Empieza a verte de una forma completamente diferente. La reacción más importante ocurre cuando una mujer deja de percibirte como el hombre, que siempre estará disponible para ella. Porque en ese momento no solo cambia la dinámica entre ustedes, cambia la imagen que tiene de ti. Mientras tu interés parecía garantizado, quizás te veía de una manera determinada. Sabía que estabas ahí, sabía que probablemente seguirías buscándola, y esa seguridad hacía que tu presencia pareciera algo estable y predecible. Pero cuando percibe que has perdido el interés, comienza a cuestionar esa imagen. Ahora ya no está tan segura de lo que siente, ni de lo que tú sientes, y esa incertidumbre la obliga a observarte desde una perspectiva completamente nueva. Empieza a preguntarse quién eres realmente cuando no estás buscando su atención. ¿Qué prioridades tienes? ¿Qué tan importante es ella en tu vida? ¿Y qué tan fácilmente podrías seguir adelante sin su presencia? Es en ese momento cuando muchos hombres dejan de parecer completamente previsibles, y lo que deja de ser previsible suele captar más atención. Además, cuando una mujer ve que un hombre continúa con su vida, mantiene su dignidad emocional y no actúa desde la desesperación, suele percibir cualidades que antes pasaban desapercibidas. Madurez, autocontrol, independencia emocional, confianza. Y esas características generan respeto psicológico. El problema es que muchos hombres arruinan este proceso porque intentan recuperar atención inmediatamente. En lugar de mantener su equilibrio emocional, vuelven a comportamientos impulsivos que refuerzan la imagen anterior.
Los hombres emocionalmente fuertes entienden que el respeto y la atracción suelen crecer cuando una persona demuestra que su felicidad no depende completamente de la validación de alguien más. Al final, cuando una mujer percibe que has perdido el interés, la reacción más profunda no es la curiosidad ni los celos. Es que comienza a verte de una manera diferente. Y muchas veces esa nueva percepción tiene un impacto emocional mucho más fuerte que cualquier cosa que hiciste cuando estabas intentando llamar su atención constantemente. La mayor verdad que muchos hombres necesitan entender es simple. Cuando una mujer percibe que has perdido el interés, no siempre reacciona de la manera que la mayoría imagina. Muchas veces no se aleja inmediatamente. En realidad, empieza a observar más, pensar más y cuestionar cosas que antes daba por sentadas. Tu atención, que parecía garantizada, comienza a adquirir un valor diferente. Tu ausencia genera preguntas. Tu cambio de actitud despierta curiosidad. Y la posibilidad de perder el lugar que ocupaba en tu vida puede provocar emociones que antes permanecían ocultas. Y quizás esta sea la parte más controversial de todas. Algunas mujeres empiezan a valorar más a un hombre justo en el momento en que sienten que él ya no está intentando impresionarlas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez notaste que una mujer cambió su comportamiento cuando dejaste de mostrar el mismo interés de antes? Déjalo en los comentarios porque quiero leer tus experiencias y opiniones. Y si te gustó este video, deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita entender mejor la psicología femenina.